Probablemente ustedes se hayan enterado del caso de Maxi Oliva, primer ganador del reality que emitió este canal, Cuestión de Peso, que falleció este lunes después de haber sufrido una recaída en su cuadro de obesidad muy grave, llegó a pesar más de casi 400 kilos. Y la noticia se completó con otro caso hoy en Santa Fe, muy cerca nuestro, donde una mujer también en la capital santafesina perdió la vida después de haber estado internada durante algunos días con un peso también superior a los 300 kilos. Me pareció un tema interesante porque la obesidad en casos extremos como estos y en otros más moderados sigue siendo un tema que no siempre tiene el lugar que merecen los medios de comunicación y sin embargo afecta a muchísimas personas. Por eso invitamos a los doctores Marcelo Palma y Leonardo Vega, que son médicos especialistas en obesidad y que nos van a tratar de ayudar a entender un poco esta situación. Si son casos extremos o son comunes los que contaba. No, son casos extremos, Cristian. Yo creo que, pero lamentablemente esta catástrofe que ocurre con este chico y con esta señora acá en Santa Fe es la consecuencia final de la obesidad. Yo creo que ese es el mensaje que lamentablemente queda, ¿no? Que la obesidad es una enfermedad que causa muerte, sí. Como vos decías, en distintos rangos. Esto es un caso extremo, pero con menos obesidad, con menos peso, el paciente ya tiene alto riesgo cardiovascular, que es lo que termina complicando la vida del paciente con obesidad. ¿Qué es la obesidad mórbida? La obesidad mórbida se conoce como, nosotros tenemos un termómetro que es el índice de masa corporal, que es una regla división entre el peso y la talla, es para saber qué grado de obesidad tiene el paciente. En este caso, la obesidad mórbida sería cuando tiene índice de masa corporal mayor a 40. Es el extremo. Es el extremo. El máximo. Claro. Cabe destacar que la obesidad empieza con el índice de masa corporal de 30. Ajá. Ahí va teniendo diferentes grados y en este caso sería un grado 3, la obesidad extrema. ¿Cómo es el cálculo? ¿Cómo se hace el cálculo para que si alguien en su casa quiere saber si tiene... Peso sobre talla al cuadrado. Ajá. Uno multiplica su altura por altura. Altura por altura y lo divide por el peso y de ahí te da un valor y eso ubica al paciente obeso. Si da menos de 30 está dentro de la normalidad. Sería sobrepeso, si no. Pero hasta 24,9 sería normal, ya el paciente que tiene 25 ya estaría más de 25 en sobrepeso hasta llegar a 30 que es obesidad. Digamos. Claro, a partir de 30 es obesidad. Empieza la obesidad que sería en este caso grado 1. Claro, claro. Y ahora... En estos casos en particular, ustedes que trabajan con la cirugía bariátrica, ¿no se puede hacer en un paciente así? A ver, la cirugía bariátrica es clara indicación para este paciente. O sea, es el único método que tiene un paciente con obesidad mórbida, obesidad grado 3, como explicaba recién el doctor. Este paciente tiene obesidad grado 3, pero con un índice de masa corporal tremendamente alto, con un riesgo totalmente aumentado. Lo que nosotros hacemos... cuando se propone o cuando se habla de cirugía bariátrica, y por ahí se habla de los riesgos, no será más riesgosa una cirugía. La cirugía bariátrica no es riesgosa, es una cirugía que tiene su complejidad como cualquier otra cirugía gastrointestinal. El tema es que se practica en pacientes de alto riesgo, claro. Y este es un paciente de extremado alto riesgo. Entonces, el programa de cirugía bariátrica lo que hace es empezar a tratar a estos pacientes en una etapa previa a la cirugía, no operarlo. La cirugía bariátrica carece de urgencia. Nadie opera a un paciente de obesidad por urgencia, sino que lo empezamos a controlar y a tratar antes, tratando de que el paciente disminuya de peso. Con esa disminución de peso es bajar estos riesgos que tiene el paciente con obesidad para poder llevarlo a una cirugía en condiciones más seguras. ¿Y hay un peso ideal para una cirugía bariátrica? Digo porque en el caso de Maxi Oliva yo vi que Cormillot le dijo que para hacerle la cirugía bariátrica tenía que bajar no sé cuántos kilos de peso. No hay un peso que nos indique ya el paciente, o sea, que ese peso nos indique ya la cirugía, sino lo que hacemos con el paciente es, todo paciente que llega con un cuadro de obesidad a nuestro consultorio, es primero ayudarlo a perder un 10% del peso que trae a la consulta. Con una dieta, con un cambio de hábitos. Exactamente. Con lo o sea, es un equipo, exactamente. Si bien nosotros estamos acá y nosotros somos los cirujanos del equipo, a la par nuestra y con la misma importancia que la cirugía, está el equipo multidisciplinario. Claro. Nutricionista, psicólogo, clínico, endocrinólogo, endoscopista. Todo el equipo tratando de ayudar a una persona que padece de esta enfermedad que es la obesidad.
¿Y Entonces, tiene rebote la obesidad después de eso? ¿Puede sufrir un rebote después de la cirugía? sí. A ver, yo creo que en esto hay que poner en claro o tener en claro un par de conceptos. La obesidad es incurable. La obesidad hoy definida por la Organización Mundial de la Salud y por todos los profesionales que se dedican al tema, la obesidad es definida como una enfermedad crónica, metabólica, inflamatoria. Las enfermedades crónicas, todas las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, no tienen cura. Van a estar presentes toda la vida de esta persona. Hay que aprender a convivir con eso. Entonces, claro, un paciente, a ver, este chico logró descender mucho de peso, pero su enfermedad está presente siempre. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Las enfermedades crónicas no tienen cura. La obesidad está dentro de estas enfermedades crónicas, no tiene cura. Va a estar para toda su vida este paciente. Sí se la puede controlar. Entonces, sí se la puede controlar. Hoy por hoy, la herramienta más potente para la obesidad mórbida es la cirugía bariátrica. ¿Y qué hace la cirugía bariátrica, doctor? ¿Que achica el estómago? Bueno, la cirugía bariátrica comprende un grupo de diversas técnicas quirúrgicas en las cuales las más importantes, las más conocidas, las que se hacen frecuentemente a nivel mundial, sí consisten en achicar el estómago y otras, aparte de achicar el estómago, puentear el intestino. Son conocidos como técnicas restrictivas, por ejemplo, en el caso de la banda gástrica, la manga gástrica, cinturón gástrico. Técnicas hipoabsortivas o malabsortivas, que en este caso es el bypass gástrico, que ahí hay un componente malabsortivo porque se puentea un segmento del intestino. Y después las técnicas mixtas que combinan los dos procedimientos. ¿Y qué produce en el paciente? ¿Que deja de tener hambre? Hay varios mecanismos de acción. Uno, como ya te dije, Cristian, es la restricción. Uno hace más chico el estómago y con eso logra una cierta saciedad al paciente, una cierta restricción. Y después existen otros mecanismos hipoabsortivos, con esto se logran menos absorción de grasas, nutrientes y con eso la consecuente pérdida de peso. No obstante a eso, se ha estudiado y hoy en día se sabe que actúan diferentes factores también hormonales, la hormona del apetito, que es la grelina, que también es algo multifactorial en cuanto a la pérdida de peso. ¿Y hay condiciones genéticas que hacen que una persona tenga tendencia a ser más gorda que otra? Sí, o sea, yo creo que desde ahí parte el estigma con el que carga un paciente con obesidad, ¿no? Y nuestra tarea... que dice, yo tomo agua y engordo. Claro, es que por eso nosotros estamos, es una tarea que tenemos que dar, los que nos dedicamos a eso, los pacientes y después, bueno, en general, yo creo que lo que tenemos que poner en claro es que el paciente que sufre de obesidad es un paciente que tiene una enfermedad, es un paciente gravemente enfermo con alto riesgo. Es una enfermedad que no se elige, nadie elige, o sea, la obesidad... Para entenderla, ¿no? Hay varios mecanismos neuroendocrinos, hormonales y genéticos distintos, ya modificados en un paciente que sufre de obesidad, del paciente que no tiene obesidad. O sea, es una enfermedad que no tiene nada que ver con el hambre, ¿no? Claro. O sea, el paciente que va a tener obesidad es un paciente que no es porque tiene más hambre que el resto, sino que hay ya mecanismos que lo predisponen a tener esta enfermedad. Doctor, ¿y hay un mínimo de kilos a bajar? Porque dice alguien, yo tengo que bajar 5 kilos, ¿no se pone un cinturón gástrico para bajar 5 kilos o sí? Claro. No. La cirugía bariátrica es la herramienta para ayudar a ese paciente, el cual ya tiene obesidad mórbida. Es donde está claramente indicado, porque no hay paciente que sufra de enfermedad, obesidad mórbida, que pueda controlarlo. O sea, hoy se habla de que la obesidad es una enfermedad incurable o incontrolable por la mente humana o por algún tratamiento dietético convencional. ¿Maradona se puso el cinturón gástrico? Sí, Maradona no hizo un cinturón gástrico, como explicaba recién acá Leonardo. Dentro de las técnicas que hizo Maradona fue un bypass gástrico. Es una cirugía, diríamos, de las más complejas, de las más potentes para ayudar a una persona a controlar la obesidad, en la cual sí, se achica por un lado el estómago y por otro lado se altera el trayecto intestinal, provocando esa restricción y esa disabsorción en el paciente. Déjame, claro, pero ojo, la cirugía bariátrica tampoco es milagrosa, ¿no? O sea, ahí tenemos un ejemplo, Maradona anduvo muy bien, le dio muchos resultados,
Después hay otra serie de características en esta persona que, bueno, no puede llevar adelante la asociación entre la cirugía y los hábitos que tratamos de explicarle al paciente para poder controlar la obesidad. Claro, la conducta después posterior es vital. Es Se me ocurren un montón de preguntas y sé que están preguntando muchas cosas los televidentes que naturalmente, como decíamos, se interesan porque todos tenemos a alguien en la familia, algún paciente, algún conocido, algún pariente, alguien que pasa por situaciones a veces extremas y a veces no tanto. Y hay experiencias para contar relativas a la obesidad. Yo no sé si hay más gordos ahora que antes o esto fue siempre así. Mira, de hecho la Organización Mundial de la Salud, que recién la nombrábamos, cataloga a la obesidad como la nueva epidemia del siglo XXI. O sea, está creciendo en forma exponencial, aumenta año a año la cantidad de pacientes que sufren obesidad. Distintos motivos, distintas características, pero hoy en día es un problema de salud pública la obesidad. Sí. La cirugía bariátrica es una herramienta para el paciente ya enfermo. Yo creo que acá tenemos que actuar también en la prevención, ¿no? Como vos explicabas, paciente que tiene 5, 6, 10 kilos de más no va a ir a una cirugía bariátrica, pero tiene tratamiento, ¿no? Entonces, la cirugía bariátrica es la herramienta para un determinado cuadro de obesidad, pero sí hay más pacientes con obesidad, eso es indiscutible. Doctor, por las dudas, sé que hay muchas preguntas que naturalmente por los tiempos de televisión no vamos a responder. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En algún consultorio? Sí, o en las redes sociales. En las redes sociales, nuestro centro, bueno, doctor Marcelo Palma, en Facebook, en Instagram. Casualmente ahora tenemos entrevistas, hacemos consultorio online. Exactamente, a las 20. El teléfono del consultorio es 422-5949, en Hipólito Yrigoyen 234. Para cualquier otra duda que puedan tener, casi como una contribución a ayudar a mucha gente que puede estar pasando por esta situación. Les agradezco la visita, muy amable. Hoy lo hacemos a partir de las noticias, pero naturalmente convivimos todo el año, todo el tiempo con esta patología, con esta enfermedad tremenda.